Bueno, gente, mi nombre es Graciela Buldain. Yo soy profesora titular de Química Orgánica 2 y voy a compartir algunas clases de química orgánica con ustedes, en especial las relacionadas con la temática del programa. Vamos a ver reacciones vía carbanión-enolato y derivados organometálicos y su aplicación en síntesis, ¿sí? Físicamente ustedes me pueden encontrar a mí acá al lado de los ascensores, que hay un laboratorio, o si no al fondo del pasillo, ¿sí? Donde está la otra parte de Química Orgánica 2. Cualquier duda que tengan con respecto a lo que charlamos acá en clase, bueno, lo vamos a seguir charlando, pero además me pueden, ya les digo, encontrar en esos dos lugares y vemos cómo comprender mejor el tema, ¿sí? Bien. Yo sé que están acostumbrados a trabajar con PowerPoint y yo no trabajo con... no es que no trabaje con PowerPoint, no trabajo con PowerPoint enseñando química orgánica, ni 1 ni 2. Y la fundamentación de esto es que yo pienso que de la misma manera que uno empieza a escribir palabras a través de las letras, nosotros a través de determinados símbolos tenemos que enseñarles a ustedes a de qué manera se hacen ciertas cosas, como los mecanismos, como las estructuras en 3 dimensiones, como las transformaciones. Por eso pienso que más que tener el PowerPoint y contarlo, tengo que hacerlo para que ustedes lo entiendan mejor. Espero que logre mi objetivo, ¿sí? Si no, ya les digo, nos podemos ver en otro momento. Bueno, hoy vamos a empezar a ver reacciones vía carbanión-enolato, ¿sí? Ustedes saben que el grupo carbonilo presente tanto en aldehídos como cetonas es el responsable de las características de esto que se conoce como grupo funcional. O sea, el grupo carbonilo es el grupo funcional tanto en aldehídos como en cetonas. Este grupo carbonilo es el responsable de un comportamiento químico característico que ustedes conocen. A ver, ¿de qué tipo de reacciones da el grupo carbonilo de aldehídos y cetonas? Y si se acuerdan, algún ejemplo. Adición nucleofílica a lo que se llama carbono doble oxígeno, al acilo. Y ese tipo de adiciones nucleofílicas, por ejemplo, un ejemplo, eran todas semejantes, acuérdense. Si es una adición nucleofílica, necesito una reacción mediada por un nucleófilo que se adicione al doble enlace carbono-carbono, generando un carbono saturado sp3, ¿sí? ¿Cuál de esos reactivos podían dar ese tipo de reacciones características? ¿Ninguno? ¿No? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si yo tengo fenilhidracina, amoníaco, hidroxilamina, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Nadie se acuerda de todo eso? Nada. ¿Y qué? Ni una se acuerdan. Bueno, vamos a continuar, pero ya veo que no estamos en las óptimas condiciones. Bueno, entonces eran reacciones de adición nucleofílica que nucleófilos se adicionaban al grupo carbonilo de estas dos sustancias que tienen el mismo doble enlace carbono-oxígeno, pero además este grupo carbonilo presente en determinadas moléculas no solo es el responsable de la reactividad del grupo funcional, sino que tiene otra característica y es responsable de la acidez de los hidrógenos que están unidos al carbono en posición alfa con respecto a este carbonilo. Bien, si yo coloco un compuesto, que puede ser en este caso un aldehído, dijimos que el doble enlace carbono-carbono era
responsable de la reactividad química que tenía ese grupo funcional, pero además es responsable de la acidez del hidrógeno o los hidrógenos que están en la posición alfa al carbonilo. O sea que si yo coloco un aldehído o una acetona o un compuesto que tenga un grupo carbonilo en su molécula en presencia de una base, esa base va a sacar uno de los hidrógenos que ocupan la posición alfa, ¿sí? Y me va a dar esto que se llama carbanión. Este carbanión es el resultante de dos estructuras resonantes. Fíjense en una cosa. Este carbono y este oxígeno tienen distinta electroafinidad, ¿sí? O sea, que los electrones ubicados en la orbital P de este carbono y P de oxígeno, que hacen una orbital molecular pi, se pueden polarizar del oxígeno hacia el carbono, quedando este carbono con cierta diferencial de carga positiva. Este carbono deficitario en electrones pide electrones al carbono que se encuentra en posición alfa, y este carbono, a expensas de romper esta unión, ¿sí?, y dar origen a un protón que al irse deja su electrón, ¿sí?, hace que este carbono que estaba isoelectrónico quede cargado. ¿Con qué carga ahora? ¿Con qué carga? Negativa. Entonces, yo lo que podría tener en una primera instancia es esto, ¿sí? Que esto está en resonancia. Si yo muevo los electrones de la nube pi para acá y esto para acá, tengo esta estructura resonante, ¿sí?, que simbólicamente esta es como si fuera la unión, la unión entre las dos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una carga negativa que se genera sobre este carbono, y después que esta carga negativa, por un corrimiento electrónico, puede estar sobre el oxígeno. Cuando uno escribe esto así y escribe la carga negativa, quiere decir que esa carga negativa puede estar distribuida en estos tres centros, ¿sí? Estas son las dos estructuras resonantes parciales, ¿sí? Y esta es la estructura condensada. ¿Por qué se llama carbanión? Se llama carbanión porque tiene una carga negativa, pero esa carga negativa está originada como la pérdida de un protón sobre un carbono, ¿sí? Si esto es un carbanión, ¿esto cómo lo puedo considerar yo? Como un carboácido. ¿Qué significa un carboácido? Un protón con características acídicas, pero en este caso no está unido a un cloro o al ácido paratoluensulfónico o en el acético a otro oxígeno. En este caso, el hidrógeno acídico está unido a un carbono. O sea, como consecuencia de la pérdida de un hidrógeno de lo que se llama un carboácido, ¿sí?, se genera un carbanión. ¿Sí? Esto no tiene carga y esto tiene carga negativa, ¿sí?, distribuida en estos tres centros, ¿sí? Vamos a ver por qué ocurre esto analizando la estructura orbital. Ustedes, si no me entienden, me pueden interrumpir, yo no tengo problema. ¿Puedo borrar esto? ¿Esto que está acá? Bien. Vamos a ver.
Bueno. Esto que escribí acá es lo que escribimos recién. Un carbono que está unido a otro carbono, ese carbono a un oxígeno, ¿sí? Y nosotros estábamos analizando la acidez sobre este carbono. Este carbono que yo tengo acá es un carbono hibridación sp3, ¿sí? Y la orbital que lo une al hidrógeno es una orbital sigma formada por una sp3 del carbono y una S del hidrógeno, ¿sí? Este carbono está unido a un carbono que tiene hibridación sp2, ¿sí? O sea que esta es una orbital sigma sp3 carbono, sp2 carbono. Y este carbono está doblemente unido a un oxígeno por dos tipos de orbitales. Esta unión carbono-oxígeno, que es sp2 carbono, sp2 oxígeno, estos electrones están ubicados en orbitales sp2 en el oxígeno, y esta es una orbital pi, que es de este carbono, P carbono, P oxígeno, y es una orbital pi. O sea que acá tenemos una orbital pi, acá tenemos una sigma, acá tenemos una sigma y acá tenemos una sigma, ¿sí? Entonces, si yo rompo esta unión, esta orbital, y esto se va como protón, ¿sí? Acá me queda un carbono que, de pasar de una orbital sp3, pasa a una orbital sp2, ¿sí? En el cual tiene las tres orbitales sp2 y esta orbital p pura con dos electrones, ¿sí? Y esto es lo mismo que escribí acá, pero desarrollado, ¿sí? La orbital pi del carbono-oxígeno y la orbital sigma del carbono-oxígeno. Ahora, si yo agarro uno de estos electrones y lo hago interactuar con este orbital p, lo que se me va a formar es una nueva orbital pi carbono-carbono. Pero para eso, este electrón que está acá tiene que venir a formar parte de la orbital p del oxígeno, ¿sí? Entonces, si esto tenía carga negativa antes, ahora la que tiene la carga negativa es el oxígeno, y esto es las mismas estructuras que escribimos antes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Todo esto está para mostrarles lo siguiente. Esto que está acá, que es el carbanión, con sus dos estructuras resonantes, tiene sp3, sp2, 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 acá es sp2, 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 ¿sí? O sea, que todos los átomos que forman el carbanión, ya sea carbono o oxígeno, tienen hibridación sp2, lo que implica que están todos como. ¿Cómo? ¿Esto no lo saben? ¿Tampoco? Sí, no puedo creerlo. Si yo tengo 3 carbonos sp2, ¿cómo están? Formando un plano, 2 planos, 20 planos, ¿cómo? Planos, ¿sí? Porque la orbital sp2 es una orbital del carbono plana que forma ángulos de 120 grados. Entonces, si todos están en orbitales sp2, esos 3 átomos están ¿dónde? En un mismo plano, ¿sí? Y perpendicular a ese plano están esas orbitales P, ¿sí? estas o estas, que están perpendiculares al plano y paralelas entre sí, porque usted sabe que para haber movimiento de electrones alrededor de una orbital pi, tienen que estar paralelas entre sí las orbitales, ¿sí? Porque si no, si son recubrimiento frontal de 2 orbitales P, yo ya no estoy en presencia de una orbital pi, sino de una sigma. Entonces, para formar orbitales pi, estas orbitales de los átomos que forman las uniones pi tienen que estar en orbitales p perpendiculares al plano y paralelas para que se pueda producir ese movimiento de electrones. ¿Se entiende? No saben ni decir sí o no. ¿Se entiende o no? Bueno.
una de las cosas que les quiero hacer notar es que es muy importante que vean ustedes que la acidez, ¿sí?, de estos carboácidos solo se experimenta a partir de los hidrógenos que están ubicados en el carbono en posición alfa, ¿sí? Esto no se traslada a un carbono que tenga en posición beta, ¿sí? O sea, la acidez de ese carboácido es la acidez de los hidrógenos ubicados en posición alfa, el carbono con respecto al carbonilo que produce este efecto, ¿sí? Bien, otra de las cosas que les quiero hacer notar es que hay un grupo funcional que es el de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Yo acá en el grupo carboxilo también tengo un grupo carbonilo, ¿sí? La diferencia con aldehídos y cetonas es que la otra valencia es un R o un hidrógeno en el aldehído y acá es un grupo oxidrilo, ¿sí? Este grupo carbonilo, de la misma manera que ahí es el responsable de la acidez de los hidrógenos que están en alfa, este grupo carbonilo acá, en la función ácido, también es el responsable de la acidez de estos hidrógenos que están acá, ¿sí? O sea, porque esto se polariza así, vienen los electrones acá y se pierde el protón y queda cargado positivamente, negativamente este carbono. Esta estructura está en resonancia con la otra estructura. O sea, que el grupo carbonilo, además de ser responsable en aldehídos y cetonas de sus reacciones características, es responsable de la acidez del hidrógeno ubicado en el carbono alfa. Y en ácidos carboxílicos, ese carbonilo también es responsable de la acidez, pero del hidrógeno unido al oxígeno, ¿sí? En ambos casos, el carbonilo es responsable de la acidez de dos compuestos completamente distintos, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, si esto es un carboácido y romper esa unión carbono-hidrógeno, si bien se puede hacer, no es como está totalmente disociada como el ácido clorhídrico, no sé si me explico. Es un carboácido, está un carbono unido a un hidrógeno, o sea que es poco ácido, ¿sí? ¿Es más o menos ácido que el ácido carboxílico? Menos. La explicación de eso es porque si yo analizo estas dos estructuras resonantes, ¿ven? ¿Sí? Son dos estructuras con distinto contenido energético, ¿sí? Hay una que prevalece más y es esta que tiene la carga negativa sobre el oxígeno, que es el que puede acomodar la carga. Pero al tener distinto contenido energético, contribuyen al híbrido, estas dos posiciones contribuyen al híbrido de resonancia, pero no dándole una estabilización tan alta como si las dos estructuras son de igual contenido energético. Esto lo vieron, ¿sí? O sea, cuando yo tengo dos estructuras de igual contenido energético que forman un híbrido de resonancia, el resultado es un anión con más estabilidad. Si el anión es más estable, quiere decir que va a perder más fácil el protón que el otro anión que no es tan estable para estabilizarse por resonancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar esto? Bueno, lo que yo escribí acá se los voy a dictar por si no se lee bien, ¿sí?
Yo acá coloqué el pKa de todos estos compuestos, ¿sí? Y esto se los voy a dictar. Esto es carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno 2, H, que se llama ácido etanoico o acético. Muy bien. Esto es carbono, hidrógeno 3, carbono carbonílico, carbono, hidrógeno 2, carbono carbonílico, carbono, hidrógeno 3. Y esto se llama acetil-acetona. Esto es como si estuviera la acetona, que un hidrógeno fue sustituido por un grupo acetilo. Esto tiene un pKa de 9. Esto se llama nitrometano, ¿sí? Y es carbono, hidrógeno 3, nitrógeno, oxígeno 2. Y el pKa es 10.21. Esto es carbono, hidrógeno 3, carbono carbonílico, carbono, hidrógeno 2, carbono carbonílico o etilo. Esto se llama acetato de etilo. Esto se llama acetato de etilo. Le sacamos un hidrógeno y le pusimos el grupo acetilo igual que la acetona. Esto es carbono, nitrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, nitrógeno, y eso se llama malononitrilo. Malononitrilo viene del ácido malónico. Y eso tiene un pKa de 11. Esto que está acá es carbono carbonílico, para este lado tiene un O-etilo, después tiene un metileno, después tiene un carbono O-etilo. Esto es, fíjense, esto que está acá es un diéster que se llama malonato de dietilo. Fíjense, esto tiene 1, 2, 3 carbonos. Tiene 2 funciones ácidas, ¿sí? Eso se llama ácido malónico. Esto que está acá es el diéster del ácido malónico. Se llama malonato de dietilo, porque es el etanol el que forma parte de sus éster. Y este, por tener el mismo número de carbono, lo llamamos malono nitrilo, porque esta es la función nitrilo. ¿Sí? Bueno, lo que viene acá abajo, la del malonato de dietilo es 13, la del agua es 16, la del etanol es 16, y ahora van a nombrar ustedes. ¿Cómo se llama esto? Cloruro etanoilo, bien, tiene 16 de pKa. Esto se llama etanal, bien, que tiene 17. Esto, carbono, hidrógeno 3, carbonilo, carbono, hidrógeno 3. Propanona o acetona, tiene 19. Esto es el éster del ácido acético, que es el carbono, hidrógeno 3, carbono carbonílico o etilo, es el éster etílico. Esto se llama acetato de etilo, y esto se llama etanonitrilo, ¿sí? Bien. Entonces nosotros vamos a analizar la acidez relativa de los hidrógenos ubicados en posición alfa de estos carbonos, de estas sustancias. Este pKa, ¿sí?, es la acidez de esto. Porque si yo miro esta molécula, ¿ese es el hidrógeno más ácido el que tiene? ¿El ácido acético? ¿El del carbono alfa? No, este, ¿no? Sí, nosotros vamos a analizar este, vamos a analizar este, vamos a analizar este, vamos a analizar este, vamos a analizar este. En el agua obviamente ya saben, en el etanol ya saben, acá este, acá este, acá este, acá este y acá este. ¿Sí? Bien.
Bien, nosotros vamos a comparar la acidez de estos hidrógenos, ¿sí? ¿Cuál es más ácido que el otro y por qué? ¿De qué va a depender la acidez de estos hidrógenos? O sea, yo tengo que perder un protón, ¿sí? Eso va a ser una medida de la acidez de esos hidrógenos. ¿Qué protón se va a perder más fácil de esos compuestos y por qué? Esto es lo que tenemos que ver. O sea, si el grupo los hidrógenos de acá van a ser más ácidos, porque acá se parecen todos menos en esto, en esto, en esto y en el nitrilo, ¿sí? O sea, cuando mayor sea la densidad de carga positiva sobre este carbono, este carbono va a pedir electrones al carbono en alfa y el carbono en alfa le va a dar electrones a expensas de perder un protón y retener los electrones de ese protón. O sea, que medir la acidez de estos carboácidos de alguna manera es una manera de medir cuán positivo es este carbono respecto de este, respecto de este y respecto de este. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, yo me voy a parar acá en el cual el sustituyente de este carbono, carbonilo, es un hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno ni pone ni saca electrones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo polarizo esto de acá para acá, esto va a tener una determinada densidad de carga positiva. Voy a comparar los otros con respecto a este. En este caso, yo tengo un diferencial de carga positiva, pero también tengo un halógeno que tira electrones para acá, ¿sí? En este caso yo también voy a tener una polarización, pero voy a tener un metilo que da electrones para acá, ¿sí? Y en este caso voy a tener una polarización, pero con un elemento que es menos electronegativo que el carbono. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿No se entendió esto? ¿Sí o no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el más ácido de estos metilos? El del cloruro de etanoilo, porque si acá tiene esto, supongamos que tuviera 20, que estoy hablando de un número ficticio, esto le aumenta los 20, ¿sí? O sea, si tuviera una densidad de carga positiva, el cloro al sustraer electrones aumenta la carga positiva de esto con respecto a esto que no la aumenta ni la disminuye. En este caso, este también se polariza, pero acá en lugar de sustraer le da electrones. O sea que la acetona con respecto al acetaldehído tiene este metilo un efecto inductivo inverso al del halógeno, ¿sí? Entonces, hasta ahora sería el más acídico, vendría este, después vendría este y por último este, ¿por qué? Porque si bien acá hay una polarización carbono-nitrógeno de la orbital pi, el nitrógeno, a ser menos electronegativo que el oxígeno, tira menos los electrones del carbono. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Les quiero hacer algo, ustedes van a trabajar con los jefes en esto, en reacciones, en comparar acideces relativas, y lo que tienen que comparar no es cualquier cosa con cualquier cosa. O sea, yo puedo agarrar y decir, el ácido clorhídrico es más ácido que todos estos, estamos todos de acuerdo, sí, totalmente ionizado. El ácido paratoluensulfónico también, el benzoico también. La palabra lo dicen ácido, no se llama acetona o acetilacetato de etilo o malono de nitrilo. Va precedido por la palabra ácido. Entonces, esos son, aunque los ácidos orgánicos como el acético o el benzoico no están totalmente disociados, son más ácidos que estos carboácidos por la razón que los vimos anteriormente. Fíjense lo que van a hacer el clorhídrico, el paratoluensulfónico, todos esos ácidos, ¿sí? Entonces, lo que tiene sentido es comparar sustancias que tienen, por ejemplo, todas un grupo carbonilo y de acuerdo al otro resto, cuál es la acidez relativa. De la misma manera que nosotros vamos a comparar ahora estos, ¿sí?, que tienen dos grupos carbonilos o dos grupos nitrilos o dos grupos carbonilos, ¿sí? O sea, cualquier cosa con cualquier cosa no se puede comparar, ¿sí? Entonces, ¿cómo?
Sí, la acetona. La acetona está por acá. ¿Dónde no estaba puesta? Sí. No la puse. Sí, acá está. No, el nitrilo es el que está el último de todos, ¿sí? ¿Cómo? Es el menos ácido. El que no puse yo acá y nosotros podemos comparar, y es fíjense, este es carbono, hidrógeno 3, carbono o etilo, ¿sí? Ese es semejante al nitrilo. ¿Y saben por qué? Porque si bien yo puedo polarizar esto para acá, ¿sí? Acá hay un par de electrones del oxígeno y un par de electrones del oxígeno, y se puede formar una estructura de este tipo. ¿Se ve? O sea, si yo movilizo el par de electrones hacia el oxígeno, esto me va a quedar con carga positiva, pero estos dos electrones van a formar una unión acá, que es esta, pero el que va a quedar con carga positiva es esta. Esta estructura que puede ocurrir, ¿qué hace? ¿Me aumenta la acidez de estos metilos o me las disminuye? Con respecto a lo que no tiene un éster. Con respecto a por ejemplo. ¿Está actuando este oxígeno como un sustractor o como un dador? Este oxígeno está actuando como un dador y lo puede hacer doblemente porque tiene dos pares de electrones, pero bueno, una triple no vamos a formar, pero sí una doble. Entonces, este grupo O etilo unido a este carbono, al poder cederle electrones, se está comportando como, acá no es inductivo, pero como un grupo que da electrones hacia el carbono. Si da electrones hacia el carbono, pudiendo existir esta estructura, hace que este carbono sea menos positivo que este carbono o este carbono. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Por eso, miren dónde está. Está cerquita del nitrilo o idéntico. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Esta tabla también, bueno, la vamos a dejar. Bueno, este compuesto tiene un grupo carbonilo y ya dijimos que es más ácido que cualquiera de los que tienen un carbonilo, que son estos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora esto? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con estas estructuras. Por ejemplo, esto es algo que canta por él mismo y es el nitrometano, ¿sí? ¿Va? Este es un compuesto que no solo tiene unido directamente un heteroátomo, porque estos no tienen unido un heteroátomo, están unidos a carbono. Esto está unido a carbono, esto está unido a carbono, esto a carbono, esto a carbono, esto a carbono, ¿sí? Pero ahora la acidez de esto es tan alta porque esto no está unido a un carbono, sino está directamente unido a un elemento electronegativa con alta posibilidad de resonancia, ¿sí? Porque esto resuena para allá y entonces fíjense en inductivo de nitrógeno, inductivo de los dos oxígenos y resonancia de la unión carbono-nitrógeno hace que este nitrógeno esté con densidad de carga positiva y pida muchos electrones a este carbono, por lo tanto ese hidrógeno es tan ácido y fíjense en dónde está ubicado, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a trabajar con este, con este, con este y con este. Lo primero que yo tengo que preguntarles a ustedes, a ver qué les parece, es, ya dijimos, estos que tienen un carbonilo es más ácido que cualquiera que estos que tienen también un carbonilo. Pero ahora tenemos dos carbonilos, dos nitrilos, dos carbonilos. ¿Qué va a pasar con respecto a los que tienen un carbonilo solo? ¿Van a ser más ácidos o menos ácidos? ¿Y por qué? Claro, yo, escúchenme, voy a medir el del medio ahora, no los de acá. ¿Sí? Estoy midiendo estos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esta estructura, carbono, hidrógeno 3.
Vamos a ver. Carbono, hidrógeno 2. Carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Sí, ¿qué necesitan? Hola, Vani. Bien, ¿y vos? Bien. Va a arrancar la obra del aula magna y que los señores quieren mirar el espacio, nada más. Si parece que damos clases, miramos y nada más. Sí, muy bien. Bueno. Bueno, lo que quiero que analicen es que nosotros ahora no vamos a analizar la acidez de este metilo, ¿sí? Vamos a analizar la acidez de este metileno que está acá, de este y de este, ¿sí? Sí, el más ácido sí. El más ácido sí, pero este pKa es este, es de este. Sí, el otro es 470 y pico. Bien, ¿qué pasa? Si yo activo este carbonilo de acá para acá, acá se me genera una densidad de carga positiva, ¿sí? Pero acá tengo otro que puede venir de acá para acá. Entonces, es como si en lugar de uno, tengo dos que le están pidiendo electrones a este carbono. Este carbono pierde, salca protón a expensas, le da electrones a expensas de la pérdida de un protón, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá tengo esta polarización y acá tengo esta polarización y esta polarización. Pero bueno, acá tengo esta y acá tengo esta, ¿sí? Ahora, fíjense, en el caso en el 1, ¿qué puedo formar yo? Yo puedo formar esta estructura, ¿sí? Puedo formar esta estructura, ¿sí? Este es el caso 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuántas estructuras resonantes puede tener el carbanión? 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que en el caso que si yo hubiera formado las de este, o las de este, o las de este, ¿cuántas estructuras resonantes puede tener? Bueno, primero perder un protón y su otra estructura resonante, sí, pero yo les quiero decir cuántas posibilidades de formar carbanión tendría. ¿Uno solo? ¿Sí o no? ¿No lo ven eso? Bueno, lo pongo acá. Vamos a hacerlo acá. Con la acetona, que es parecida a este. Yo si hago perder un protón, acá tendría esta estructura. ¿Sí? O con la otra, que es exactamente igual, la misma. ¿Sí o no? ¿Se ve? Con este o con este, igual. En cambio, cuando yo hago en el compuesto 1, ¿sí? Puedo tener la estructura que el oxígeno negativo sea este, pero también puedo tener la estructura que el oxígeno negativo sea este. O sea, tengo doble posibilidad de extraer, de aumentar la carga positiva de este carbono. ¿Esto se ve o no? ¿Sí o no? Si no ven el primero, no podemos seguir, ¿sí? O sea, al tener dos carbonilos, yo tengo dos sustractores de electrones que le piden electrones al carbono del medio y aumentan la acidez de ese compuesto. Ustedes lo que me dicen es que esto puede tener la estructura resonante en el cual el carbono negativo está acá, la estructura resonante esta en el carbono negativo está acá, entonces acá tenemos 4 y acá tendríamos 2. ¿Eso se entiende? ¿Seguro? O sea, si yo hago acá la estructura resonante, tendría esta.
¿sí? Dos estructuras resonantes. Pero acá tendría esta más la equivalente con el carbono negativo. Las hago. Vamos a ponerlas. Y esta 2, ¿sí? Perdí el protón, ¿sí? Pero este lo puedo perder tanto porque lo quita este carbonilo como por lo que lo quita este, ¿sí? O sea, de estas tengo dos estructuras resonantes, una por cada una de estas. Pero esto, al tirar este por acá, puede venir a formar el doble enlace acá, o al tirar este por acá, puede venir a formar el doble enlace acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Seguro? Bien. Y acá hay un solo carbonilo que se polariza y acá hay dos carbonilos que se polarizan, ¿sí? Bien. Si analizo el caso 2, que es este, lo primero que voy a hacer es perder el protón de acá. Lo segundo que voy a hacer es polarizar esto y meter el protón acá. Lo tercero que voy a hacer es dejar este como está y ponerlo acá. Y lo cuarto que voy a hacer ¿sí? Esta perdió el protón. Acá esa pérdida de protón está porque este carbono oxígeno se polarizó, perdió el protón, formó la doble y se formó este anión. Acá el que se polarizó es esta unión carbono-oxígeno, pide el protón al del centro, se forma la doble y se forma esta otra estructura. Y esta que está acá abajo, ¿sí? Fíjense, es cuando esta unión carbono-oxígeno se polariza, en lugar de pedir electrones al carbono del medio, el oxígeno se los da. O sea, esta es una estructura, mi pregunta es, fíjense bien, ¿que aumenta o disminuye la acidez de esto? Disminuye. Razón por la cual está debajo de esta. ¿Se ve? O sea, el acetilacetona es más ácido este metileno que en el acetilacetato de etilo. ¿Se entiende? Bueno, fíjense en acá, este compuesto que es el malonodinitrilo, habíamos dicho que la acidez es menor y era parecida a la del acetato de etilo en la tabla, ¿sí? Esta y esta es parecida, ¿sí? Porque el nitrógeno es menos electronegativo que el carbono. La que tengo acá es una estructura en la cual, si bien tengo dos carbonilos, este metileno es menos acídico, ¿por qué? Porque tiene dos ésteres, ¿sí? Entonces, las estructuras resonantes que se forman acá, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Sí. No, la última es neutra. Sí.
Fíjate que las que son carbaniones son las que contribuyen a la acidez. La otra, como no produce ninguna alteración, o sea, no origina pérdida de protón. El número de átomos es exactamente el mismo de lo que partimos. Ahora vamos a hacer esto. Bien, primero perdemos el protón. Y eso puede ser ¿sí? Bueno, perdimos el protón, ¿sí? Y después, por polarización de esto, y esto viene para acá, tenemos esta estructura. Por polarización de esto, y esto que viene para acá, tenemos esta estructura. Pero fíjense en que además de estas 4 que contribuyen a la acidez del metileno, hay 2 de este tipo, ¿sí? Hay 2 de este tipo. Porque son 2 posibilidades, ¿sí? Carbono. Y la otra del otro lado, ¿sí? O sea, esta. ¿Sí? Entonces, al tener 2 ésteres, es menos ácido que si tuviera un carbonilo de cetona y un éster, y este es menos ácido si tuviera 2 carbonilos, ¿sí? O sea, cuando hay 2 carbonilos de cetona es más ácido que cuando hay uno de cetona y uno de éster, y este a su vez es más ácido que el que tiene 2 ésteres. ¿Por qué? Porque estas son las estructuras, estas 2 disminuyen la acidez. Esa y esta que estaba acá. ¿Se entiende o no? Bien. ¿Alguien no entiende que tenga que volver a explicar? ¿No? Bueno. Bueno. Ahora nosotros estamos viendo que sacamos el protón, ponemos el protón, pero ¿con qué y cómo? Si yo me paro acá, en el etanol, ¿sí? Con respecto a bueno, la acidez que se mide del etanol es esta, ¿sí? La del hidrógeno. Ese es el 16. ¿Este etanol es más ácido o menos ácido que lo que está arriba? Con los que están arriba del... Con los que tienen menor pKa. Es menos ácido. Por lo tanto, el etóxido, que es su base conjugada, va a ser una base más fuerte que la de cualquiera de los carboniones de arriba, ¿o no? Sí. Entonces, si esto es menos ácido y su base conjugada es más fuerte que la de todos los carboniones que tengo por arriba, si yo tengo un protón aislado, ¿dónde va a ir? ¿Al etóxido o acá? Al etóxido. O sea que el etóxido le puede sacar el hidrógeno a cualquiera de los que están por arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende bien? Entonces, el etóxido de sodio es una base con la cual yo puedo sacar los hidrógenos de los que están por ahí arriba, ¿sí? El etóxido de sodio, ¿puedo borrar?
¿sí? Como no contesta, amor. ¿Cómo se hace el etóxido de sodio? A ver. El etóxido, el metóxido. El hidróxido también le puede sacar el protón. Acá está. ¿Por qué no? Si tiene el mismo pKa. La base conjugada del agua no es el hidróxido. Y es igual que el etóxido. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo que pasa es que después vamos a ver por qué no se usa el hidróxido, aunque en algunos casos se usa. ¿Sí? También se puede usar carbonato, algo que sea más básico que los de arriba. Pero bueno, vamos a analizar lo del etóxido. ¿Cómo se hace el etóxido de sodio o el metóxido de sodio? A ver. ¿Cómo se hace? Yo lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué hago reaccionar el etanol? Con sodio metálico. Eso es lo que se hace. Lo primero que les quiero hacer notar es que si yo voy a hacer una síntesis vía carbanión-enolato y estoy sacando un protón, ¿en qué medio de reacción yo tengo que trabajar? ¿En un medio que pueda tener agua, que no pueda tener agua? Si tengo que sacar un protón y tengo agua, se une con el carbanión, el protón del agua, y son ambos. Entonces, cuando uno hace reacciones vía carbanión-enolato, tiene que trabajar en medios anhidros. Anhidros quiere decir solventes sin agua. Entonces, el etanol, por un método que se llama método de Grignard, se puede obtener como etanol anhidro, que también se le llama, a veces equivocadamente, absoluto, ¿sí? Pero el etanol absoluto no tiene tanta anhidricidad como el etanol anhidro, que la palabra lo dice, sin agua, ¿sí? El etanol absoluto tiene un pequeño porcentaje de agua, pero conviene, para hacer el etanol anhidro que ustedes necesitan para trabajar acá ahora, es agarrar el etanol absoluto, que es que tiene menos agua, para hacerlo anhidro, porque si agarro el etanol cualquiera tiene mucha agua y me va a tardar más tiempo y consumir más reactivos en hacerlo anhidro, ¿sí? Entonces lo que se compra es el etanol absoluto comercial, y con el etanol absoluto comercial lo que se hace es el etanol anhidro. Todos los que sean solventes anhidros conviene abrirlos, o sea, ponerlos en contacto con el aire lo menos posible, ¿sí? Y en algunos casos, por más que sean anhidros, en el momento que se utilizan, cuando la situación es compleja, y una molécula de agua me arruina todo, es guardarlos sobre tamices, o sea, para que unos tamices que retienen el agua, guardarlos algunos, como puede ser la piridina, sobre hidróxido de potasio en lentejas. Otros se trabajan en atmósferas inertes para que no tengan una sola gota de agua al solvente, y otros, además de que estén anhidros, en el momento de utilizarlos se los vuelve a destilar sobre un desecante potente, como puede ser el hidruro de calcio, ¿sí? Pero la química de la calidad de los solventes y la anhidricidad de los solventes en las reacciones vía carbanión-enolato es muy importante en el rendimiento obtenido, ¿sí? Porque nosotros, entre otras cosas, vamos a necesitar, para hacer, como ella dijo, etóxido de sodio, etanol más sodio. Imagínense ustedes si el etanol no está anhidro y yo le agrego un cachito de sodio, ¿sí? Bomba, explota. Y se inflama además. Bueno, entonces, en el medio de reacción se coloca el etanol, se coloca el sodio necesario para generar la cantidad de etóxido necesario que yo necesito, y ahí se hace la reacción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien el etóxido de sodio es una base más fuerte que las bases que tenemos arriba, ¿sí? Cuando yo hago reaccionar sustancias como estas con etóxido de sodio, la sacada del protón no es unidireccional, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que si yo tengo
acetilacetona, sí, más cetóxido de sodio, no le arranco en forma unidireccional, o sea, lo que ustedes conocen como flecha única, ¿sí?, todo el hidrógeno a la acetilacetona. Es un equilibrio que está entre el carbanión y el carbanión protonado. Entonces, como el equilibrio está en algunas reacciones desplazado hacia la forma del carbanión, yo trabajo de esa manera, porque el carbanión va a reaccionar con otra molécula y me va a desplazar el equilibrio hacia la obtención del producto deseado, ¿sí? Hay casos en los cuales yo necesito que ese carbanión se forme sí o sí totalmente, porque si no, si lo tengo parte protonado o parte no protonado, en lugar de darme el producto de condensación que yo quiero, me puede dar varios productos. Entonces ahí tengo que recurrir a bases más fuertes que ustedes conocen, como son el hidruro de sodio, el amiduro de sodio, o hay una que se llama esto se llama diisopropil amiduro de sodio. Lástima que acá tiene que tener un nitrógeno. Sí. Bien. Esta es una base muy utilizada por sus características de solubilidad, porque a veces cuando no tienen restos alquílicos, ¿sí?, las sustancias son más solubles en aguas que en solventes orgánicos. Y el diisopropilamiduro de sodio, a pesar de tener una unión iónica acá, tiene estos dos grupos isopropilo que la hace soluble en solventes orgánicos y es una de las bases más utilizadas. Y en este caso, el equilibrio está totalmente desplazado a la formación del carbanión. Ya vamos a ver nosotros que de acuerdo a lo que querramos obtener, vamos a tener que utilizar una u otra base, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver. Ahora puedo borrar todo. ¿Algo de esto necesitan o puedo borrarlo? ¿No? Bueno. ¿Cuál es la base acá de esto? Lo que me saca el protón. Qué bueno, ¿no? De acá, del hidruro de sodio y del amiduro de sodio, de esta molécula, ¿qué es lo que me saca el protón acídico? El hidruro, no el hidrógeno, el hidruro. El sodio siempre es esto, ¿o no? El sodio siempre es esto, entonces esto tiene que ser negativo, esto tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces, en el hidruro de sodio, el que me saca el protón es el hidruro, que es la base fuerte, me da hidrógeno. Y en el amiduro de sodio, el que me saca el protón es el amiduro, me da amoníaco, ¿sí? Bien, mi pregunta es, ¿el hidruro es la base conjugada de qué ácido? Yo mientras escribo, piensen, ¿y esta es la base conjugada de qué? ¿De qué ácido? El amiduro. Analicemos, agua me da hidróxido más protón. Uno es el ácido, el otro es la base, ¿sí? Bueno, el hidruro o el amiduro son las bases conjugadas de qué?
Y nada. Y nada. Bien. El hidruro es la base conjugada de un ácido que es el hidrógeno, ¿sí? ¿Sí o no? Y sí. Y el amiduro es la base conjugada de un ácido que es el amoníaco. ¿Sí? Usted me dirá, el amoníaco es básico, doctora. Sí, es básico, pero depende de puesto con qué, ¿sí? Si yo pongo amoníaco líquido, amoníaco líquido lo coloco en un balón y lo coloco a menos 78 grados, se me transforma en un líquido. Y si ahí hay sodio, se forma el amiduro de sodio, ¿sí? Bien, pero no importa, esto era para jugar un rato. Les quería mostrar esto que tengo acá. Fíjense en ustedes, si yo tengo este compuesto que se llama acetona, ¿sí? Y hago este equilibrio, ¿qué estoy haciendo acá? De esta ¿Qué semejanza y qué diferencia tiene esta molécula con esta? ¿Tiene el mismo número de elementos? Sí. ¿Y qué difieren uno al otro? ¿Es una estructura resonante? Pero yo para tener una estructura resonante además lo que tengo que hacer es mover ¿qué? Electrones. ¿Y acá qué moví? Átomos. Además esto tiene una característica y tiene un grupo carbonilo y este tiene una característica y tiene un grupo alcohol que lo puedo diferenciar uno respecto al otro. Este adiciona bromo y este no adiciona bromo, ¿va? ¿Sí? Entonces, son dos compuestos en los cuales varió el ordenamiento de los átomos de esa molécula. ¿Y cómo se llaman? Muy bien, sí, pero dentro de los isómeros, ¿cómo se llamaba este equilibrio? Tautomería cetoenólica, ¿sí? Bien. Ustedes saben que dependiendo del compuesto, este equilibrio tiene distintos valores, o sea, puede estar desplazado a un lado o al otro, eso va a depender del solvente, va a depender de la temperatura y va a depender de la sustancia en cuestión. Hay casos en que está desplazado la formación de uno u otro. Pero bueno, yo ahí lo que hice fue mover átomos. ¿Esto qué se llama? Forma como del tautomerismo. Cetónica y esta forma enólica. Y esto se llama forma enólica. Bien. ¿Qué tengo abajo? Yo acá tengo la forma cetónica y acá tengo la forma enólica, ¿sí? Pero acá tengo lo que nosotros conocíamos como carbanión, ¿sí? Que no fue nada más ni nada menos que perder un hidrógeno de acá, y al perder el hidrógeno generó una carga negativa acá que se pudo distribuir entre estos dos centros. A este carbanión se lo llama anión enolato. ¿Por qué se llama así? Fíjense, ¿no? ¿Por qué
este carbanión enolato, si toma un protón, ¿sí?, lo puede tomar acá o acá. Si lo toma acá, estoy de nuevo acá, ¿sí? Y si lo tomo acá, estoy acá. Si este puede perder un protón, sí, puede perder este protón y distribuirse en cualquiera de los dos centros, ¿sí? Y si toma un protón, en este centro viene acá. O sea, que si ustedes se paran acá, ¿sí?, esto es la base conjugada tanto de este ceto como era aquel, de una forma cetónica, pero con características acídicas porque pierde el protón en presencia de una base, o de esta que es la forma enólica. ¿Y por qué lo llamo enol ácido? Porque este enol en presencia de una base, o sea, perdiendo un protón, me da este mismo carbanión. O sea, que el carbanión o el ion enolato es la base conjugada tanto del enol ácido como de la acetona ácida. Ojo, no es la base conjugada de esto, ¿sí? Porque esto es un equilibrio cetoenólico en el cual yo moví átomos para de una molécula formar otra. Tiene una característica cetónica y la otra enólica. Pero acá yo coloqué otro elemento para manifestar la acidez de ese compuesto. Entonces, al colocar la forma cetona en presencia de una base y sacarle un hidrógeno, esto se me convirtió en un ceto, pero ácido, ¿sí? De la misma manera que si esta forma enólica la pongo en presencia de base y le saco un protón, acá es donde está la base y acá es donde está la base, genero un carbanión que es el mismo en los dos casos. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Ustedes el tema este todavía no lo vieron, ¿no? No, tienen evaluación. Está bien, terminó. Bien, esto ya está. Bueno, les quiero comentar algo y es lo siguiente. Estos carbaniones o iones enolato que provienen de carboácidos débiles son aniones base fuertes o débiles. Fuertes. Y además de esa característica de ser base fuerte, se comportan como nucleófilos, ¿sí? Entonces van a intervenir en reacciones de las cuales ustedes conocen varias, ¿sí? Una, por ejemplo, la más facilita, ¿cómo? Sí, van a dar adiciones nucleofílicas, pero otra, a ver, SN2. Bien. Esta es una reacción de SN2. O sea, ese carbanión, por un ataque por la retaguardia a un derivado halogenado, ¿sí?, me va a dar la sustitución de un hidrógeno del derivado halogenado de este carbanión por del derivado este por R, ¿sí? Bien, ¿qué características tenían que tener estos derivados para dar el R, por ejemplo, para que la sustitución sea buena? Primero metilo, ¿sí? Primario. ¿Qué pasaba con el secundario? Podía dar la E2, pero lo vamos a ver nosotros y lo vamos a hacer. Y con la terciaria no, porque directamente daba eliminación, ¿sí? Ahora, ¿cuántas eran las características de I? Buenos grupos salientes. ¿Y? A cambio nos olvidamos de alguno importante. ¿Qué es un buen grupo saliente?
¿sí? Antes que el metilo estaba el bencilo o el alilo, ¿sí? Después el metilo, primario, secundario. ¿Y el I qué era? ¿Se acuerdan a lo que se llamaba tosilato? ¿No? Mayor que bromo, mayor que cloro. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? No, muy bien. Bien, nosotros, acá hay algo que no me cierra. Bien, 2, 6, 3, bien. ¿Qué tenía que hacer yo cuando en un alcohol quería eliminar agua? Alcohol, qué sé yo, el isopropanol. ¿Qué tengo que hacer para eliminar agua y obtener, por ejemplo, un doble enlace? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Ok, bien. Entonces, yo no puedo sacar así porque sí oxidrilo, ¿sí? Tenía que transformarlo en un buen grupo saliente. Una de las formas también de transformarlo en un buen grupo saliente era hacer un tosilato del alcohol, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes, bueno, no sé si eso lo vieron? Este es el ácido, ¿cómo se llama? Benceno sulfónico. Este es el cloruro de tosilo y cuando uno reacciona un alcohol con cloruro de tosilo obtiene un tosilato y esto es un buen grupo saliente. O sea que yo puedo hacer una SN2 sobre este R eliminando el tosilato, ¿sí? Normalmente lo hacían para cambiar la configuración de un alcohol, ¿sí? Pero bueno, les quise poner, ese grupo es el que mejor se usa para hacer una reacción de SN2 en alcohol, un tosilato. Bien, hasta ahora vamos bien. Bueno, yo voy a empezar diciéndoles algo y no voy a hacer la reacción, la voy a seguir mañana, pero nosotros vamos a hacer alquilaciones, ¿sí? Alquilaciones, porque en última instancia, si yo con esto, si yo este R lo introduzco acá, ¿sí? Estoy haciendo este R formando una unión carbono-carbono con este carbono, ¿sí? Es lo mismo que si estuviera alquilando con este derivado halogenado un carbanión, ¿sí o no? ¿Se ve esto? ¿Sí? O sea, yo acá hice la SN2, pero el resultado es que formé una nueva unión carbono-carbono, ¿sí? ¿Y qué hice? Introduje el resto que viene del derivado halogenado y produje la alquilación de este carbanión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros primero, ahora les voy a decir algunas cosas y después seguimos mañana, es de qué manera se alquilan los iones enolato para formar moléculas que tienen nuevas uniones carbono-carbono y que desde el punto de vista sintético son muy útiles, ¿sí? Una de esas síntesis se llama síntesis malónica. Bien. Bien, si yo tengo acá
¿sí? Bueno, esto se llama ácido malónico. ¿Sí? Fíjense en ustedes, si yo activo este carbonilo, este carbono queda positivo, ¿sí? Se va como dióxido de carbono y esto me queda como ácido acético. ¿Sí? O sea que guardar ácido malónico en un frasco durante mucho tiempo corre con la desventaja que cuando uno lo abra huela a vinagre y haya mucho dióxido dentro del frasco. Entonces, para que esto no ocurra, ¿sí?, lo que tengo que hacer es transformar el ácido malónico y guardarlo como esto que se llama malonato de dietilo, ¿sí? Acá no hay ninguna pérdida de dióxido de carbono y así se guarda esto que se llama malonato de dietilo. Y la síntesis malónica se basa en el malonato de dietilo que en presencia de tóxido de sodio, que es una base, utilizando como solvente etanol, ¿sí?, se forma este carbanión que en presencia de un derivado halogenado me da esto. Bien, este es la formación de un enolato, ¿sí? Y esta es la reacción de alquilación del enolato. Esto puede volver a formar en presencia de tóxido de sodio y de etanol. Otro carbanión que en presencia de otro derivado halogenado me da otro éster, esto en presencia de hidróxido de sodio. Bien, malonato de dietilo en presencia de una base obtengo el primer carbanión. Ese carbanión se alquila con un derivado halogenado y se introduce el resto R. Si yo vuelvo a colocar más base, ahora vamos a ver que se puede formar el otro carbanión que se puede volver a alquilar introduciendo los dos R's. Bien, yo quiero pasar, vamos a hacer el paso anterior. Bueno, la alquilación de iones enolato, el malonato de dietilo por derivados halogenados conduce a ¿qué? ¿Qué es desde lo funcional esto?
rápido. ¿Qué es desde lo funcional esto? ¿Cómo se llama? Un ácido carboxílico. O sea, por la reacción, la síntesis malónica, que es alquilación de malonato de dietilo con distintos derivados halogenados, yo puedo obtener ácido carboxílico, ¿sí? Este R y este R vienen del derivado halogenado. Y estos dos carbonos vienen del malonato. O sea, de acuerdo al ácido carboxílico. Bien, les quiero hacer dos aclaraciones. Sí. Cuando yo miro esta reacción, esta de acá, ¿sí? La primera, y miro la tercera, ¿sí? En los dos casos estoy formando carbaniones, ¿sí? Este metileno que está acá, los dos hidrógenos de acá, forman este carbanión porque estos metilenos son más ácidos que este hidrógeno para formar este otro carbanión, ¿sí? ¿Por qué son más ácidos? Bueno, además que porque se los midía la acidez. Fíjense, yo acá tengo dos hidrógenos y cuando tengo que sacar acá el otro hidrógeno, tengo un R que por efecto inductivo me disminuye la capacidad positiva de este carbono. Entonces sacar este hidrógeno es más difícil que sacar este. O sea, el malonato de dietilo, esto es más ácido que el malonato de dietilo monoalquilado, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo en la reacción número 2 y en la reacción número 3 reacciones de sustitución de SN2 con distintos derivados halogenados, ¿sí? Si este es el carbanión que se forma más fácilmente y yo tengo dos derivados halogenados distintos, acá voy a colocar el más reactivo o el menos reactivo para la SN2. El menos reactivo. Y como este no es tan fácil de hacer, ¿sí? Acá voy a tener que colocar el derivado halogenado más reactivo para la SN2. ¿Se entendió? ¿Sí? En algunos casos incluso se hace esta primera reacción hasta acá, ¿sí? Y de acá se cambia de base, se pone una base más fuerte para poder formar el carbanión. Pero acuérdense que si tenemos dos derivados halogenados, como este es más reactivo, coloco el derivado halogenado menos reactivo, como este es menos reactivo, coloco el derivado halogenado más reactivo. Ahora, fíjense en ustedes una cosa. Yo acá tengo un derivado, un diéster, ¿sí? Ahora terminé de alquilar. Acá tengo un diéster y quiero llegar a un diácido. ¿Por qué no voy de acá a acá con agua en medio ácido? Esto no lo hago, ¿sí? Sino que primero hago hidróxido, obtengo la hidrólisis de los ésteres, después le pongo ácido, tengo el ácido y recién después caliento y pierdo esto como dióxido, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros hacíamos la esterificación de Fischer, que era un ácido más un alcohol, le poníamos como catálisis ácida para activar el carbonilo? ¿Ese era un proceso unidireccional o reversible? Reversible. Entonces, si yo hago esto y lo hago en medio ácido, ¿sí? Puedo tener parte hidrolizado y parte de vuelta como esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo... ¿Por qué? Porque la hidrólisis es el paso inverso a la Fischer. Ácido más alcohol en medio ácido me da el éster más agua. Agua más el éster en medio ácido me da el ácido y el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago la hidrólisis en medio alcalino, ¿qué pasa? Puedo tener parte hidrolizado y parte con esto. Ahora, si yo la hidrólisis la hago en medio hidróxido de sodio, ¿sí? Esto me pasa unidireccionalmente todo a la sal sódica del éster. Después le pongo medio ácido
y después lo caliento, ¿sí? Pero logro que esta reacción vaya por arriba de acá en una sola dirección. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Claro, el asunto es saber esto. Es esto, es un ácido más un alcohol en presencia de ácido me da el éster más agua. Para allá es la esterificación de Fischer. Si yo agarro el éster y lo trato con agua y en medio ácido, vuelvo para acá. ¿Sí o no? ¿Esto se ve bien? Lo tienen que ver bien, ¿eh? Un ácido más un alcohol en presencia de ácido que cataliza me da el éster más agua. Si yo tengo el éster más agua y la hidrólisis, me viene para acá. En cambio, si yo tengo un éster y le coloco hidróxido de sodio en medio acuoso, esto me da esto en una sola dirección. No viene para acá y voy de nuevo para el éster, ¿sí? Esto se llama hidrólisis ácida, esto se llama hidrólisis alcalina. Bueno, después continuamos. Nos vemos mañana. Si chicos, si tienen alguna duda, anótenla y lo primero que hacemos mañana es verlo, ¿eh?